Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de funciones trigonométricas y ahora vamos a ver funciones trigonométricas de un número real. Entonces vamos a considerar un círculo unitario nuevamente. Recordemos, el círculo unitario es aquel que tiene como radio la unidad. Entonces, si nosotros consideramos este círculo unitario y consideramos este ángulo θ, nosotros podemos formar un triángulo rectángulo con este radio y con las coordenadas, es decir, este cateto va a medir lo que mide mi coordenada aquí, en este punto que se forma con el ángulo y el radio. Y este otro cateto va a medir lo que mide de aquí a aquí, que sería la coordenada y de este punto. ¿Sale? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, el seno, nosotros recordamos de la clase pasada que el seno de un triángulo rectángulo de este ángulo sería el cateto opuesto, que en este caso sería y, sobre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa vale 1, el seno únicamente va a valer y. Análogamente con las demás funciones trigonométricas, podemos calcular el coseno utilizando este triángulo rectángulo. Entonces el coseno va a ser el cateto adyacente, que sería x, entre hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, entonces me quedaría únicamente x. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería y entre x. Cotangente sería lo inverso, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante sería la hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces me quedaría la hipotenusa, que es 1, sobre x. Y la cosecante, aquí es cosecante de θ. Sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sería 1 sobre y. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular las funciones trigonométricas de ángulos trascendentales, que por ejemplo serían estos que tengo aquí, nosotros podemos hacer uso de esta idea. Entonces vamos a trazar aquí nuestro plano cartesiano. Como es un círculo unitario, yo aquí voy a tener el valor de 1, aquí voy a tener el valor de menos 1, aquí 1 y aquí menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular las funciones trigonométricas de 0 grados, entonces yo tendría que venir aquí y formar esta línea. Y este punto de aquí sería el punto 1 en y, en x, 0 en y, perdón. Entonces, utilizando estas fórmulas que ya habíamos definido aquí, dice que el seno va a ser y de mi punto que yo formé aquí. Entonces, y vale 0. El coseno va a ser x, que sería esto. Entonces, el coseno va a valer 1. Y la tangente va a ser y entre x, 0 entre 1. Entonces, eso vale 0. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con 90 grados. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues 90 grados sería este ángulo que se forma, θ sería igual a 90 grados. Y este punto de aquí tendría las coordenadas 0 en x, 1 en y. ¿Sí? Aquí vale 0 en x, estos son los x, y estos son los y, aquí vale 1. Entonces, utilizando las fórmulas, el seno de 90 grados sería 1. ¿Por qué? Porque seno es igual a y vale 1. El coseno sería x, sería esto. Entonces sería 0. Y la tangente sería y entre x, es decir, 1 entre 0. Ahora el 1 entre 0 no está definido, pero esta función
converge a infinito. Entonces, de momento le vamos a poner que es infinito. ¿Qué pasaría ahora con el ángulo de 180 grados? ¿Cuál es 180 grados? Sería el ángulo llano, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las coordenadas que yo voy a tener en este punto de mi círculo unitario? Pues va a ser, en X va a ser -1 y en Y, que es la altura, pues no avance nada, ¿verdad? Entonces sería 0. ¿Cuál va a ser el seno de 180 grados? El seno, pues es lo que vale en Y, que es 0. El coseno va a ser lo que vale en X, que es -1. Y la tangente va a ser Y entre X, 0 entre -1, y eso me va a dar 0. ¿Sí? 0 dividido entre cualquier número es 0. ¿Qué va a pasar con 270 grados? 270 grados va a ser este ángulo que se forma aquí. Este punto de aquí, de mi círculo unitario, va a tener coordenadas 0 en X, porque no estoy avanzando nada en este eje coordenado, en este eje, perdón. Y vamos a tener -1 en Y. -1, ¿sale? Entonces, ¿cuánto va a valer el seno de 270 grados? Pues va a valer Y, y Y vale -1, entonces va a valer -1. ¿Cuánto vale el coseno? Pues va a valer X, y X vale 0, entonces vale 0. ¿Cuánto va a valer la tangente? Va a valer 0 entre -1 entre 0. Esto también tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces lo voy a dejar así, como si fuera a menos infinito. Y por último, ¿qué va a pasar con 360 grados? Pues 360 grados va a ser este ángulo que se forma aquí. Toda esta vuelta vale 300 grados. ¿Qué coordenadas va a tener este punto? Pues va a tener el punto 1 en X, 0 en Y. Entonces, ¿cuánto va a valer el seno? Pues el seno va a ser Y, que es 0. El coseno va a ser X, que es 1. Y la tangente va a ser 0 entre 1, que es 0. ¿Sale? Yo en los ejercicios que les voy a dejar en el taller, les voy a pedir que me calculen algunas de las funciones trigonométricas de estos ángulos trascendentales. ¿Sale? Y bueno, ¿qué va a pasar con las otras funciones, con los otros ángulos trascendentales? Bueno, con los otros ángulos trascendentales lo que vamos a hacer es utilizar un triángulo rectángulo, pero son triángulos rectángulos muy peculiares. Entonces, si nosotros tenemos un cuadrado con lados 1, todos los lados van a medir 1, ¿verdad? Y si yo divido este cuadrado a la mitad por la diagonal, si yo inicialmente tenía aquí un ángulo de 90 grados, como lo estoy partiendo a la mitad, este ángulo va a medir 45 grados, ¿sale? Entonces, voy a tener un triángulo rectángulo contenido en este cuadrado que va a tener un ángulo de 45 grados. Ahora, yo desconozco cuánto vale la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. ¿Qué voy a hacer para conocerla? Pues voy a utilizar el teorema de Pitágoras, que decía c cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. Saco raíz por los dos lados y me va a quedar que c va a ser igual a raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. ¿Sale? Entonces la hipotenusa va a ser a cuadrada, que va a ser uno de los lados, más b cuadrada. Entonces sería 1 más 1 al cuadrado cada uno, ¿no? De 1 al cuadrado me va a dar 1, más 1 al cuadrado me va a dar 1, entonces esta suma me va a dar 2 y esto me quedaría raíz de 2. Ahora, ¿cuánto vale
el seno de 45 grados. Acuérdense también que de la clase pasada vimos que el seno, ya sea en radianes o ya sea en grados, me debe de dar lo mismo, ¿sale? No importa cuál de los ángulos, cuál de las conversiones o cuál de las unidades de ángulos estemos utilizando, si grados o radianes. Si son la misma, si es el mismo ángulo, es la misma equivalencia, debería de tener lo mismo. Entonces, pi cuartos es lo mismo que 45 grados, el seno tiene que ser el mismo, ¿sí o no? Bueno, entonces el seno de mi ángulo, ¿cómo es? El seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno va a ser cateto opuesto, que es el 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Acuérdense que no es correcto en una expresión fraccional que tengamos una radical en el denominador. Entonces vamos a multiplicar por un 1 inteligente, es decir, si yo multiplico el 1 sobre raíz de 2 por 1, no le estoy haciendo en realidad nada, ¿no? Entonces voy a tener 1 por raíz de 2 me va a dar raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 me va a dar 2. Entonces, eso sería mi resultado del seno de pi cuartos. ¿Vale? ¿Cuál va a ser la tangente de pi cuartos? Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me va a dar, cateto opuesto sería el 1 sobre cateto adyacente, que sería el 1, nos me va a dar 1. ¿Cuál sería la secante de pi cuartos? Bueno, la secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale raíz de 2 sobre 1. ¿Sale? Y bueno, el radical ya está en la parte de arriba, entonces ya no necesitamos hacer la multiplicación por el 1 inteligente. Ahora, ¿qué va a pasar con los ángulos de 30 grados y 60 grados? Bueno, para estos dos ángulos vamos a utilizar un triángulo equilátero. Acuérdense, los triángulos equiláteros tienen los mismos ángulos en cada vértice y tienen los mismos lados, ¿sí? Entonces cada lado va a valer 2 y cada ángulo va a valer 60 grados, ¿sale? También este de aquí va a valer 60 grados y esto va a valer 2, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros dividimos este triángulo rectángulo por la mitad, entonces cada ángulo también se va a dividir por la mitad. Entonces cada ángulo va a medir 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y cada lado pequeñito de estos va a valer 1. ¿Sale? Entonces vamos a formar un triángulo rectángulo con estos ángulos. Ahora, ¿cuánto va a medir esto de acá? Pues otra vez vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahora, en este triángulo rectángulo, nosotros conocemos la hipotenusa. Esta es la hipotenusa y va a valer 2. Y lo que desconocemos es cuánto vale uno de los catetos. Entonces, yo de aquí, de esta fórmula del teorema de Pitágoras, tengo que despejar uno de los catetos. Voy a despejar A. Entonces voy a tener que A cuadrada, fíjense que estoy despejando A, es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Voy a sacar raíz por los dos lados. Y entonces me va a quedar, bueno, está bien, aquí lo voy a anotar, que A va a ser igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada, donde C cuadrada es la hipotenusa
y b cuadrada va a ser el valor del cateto que sí conozco. Voy a tener que el cateto va a ser 2, que es la hipotenusa, al cuadrado, menos el cuadrado del cateto que sí conozco, que vale 1. Esto me va a dar raíz de 4 menos 1, y esto es igual a raíz de 3. ¿Cuánto va a valer el seno de 30 grados? Bueno, pues es cateto puesto sobre hipotenusa, ya lo saben. Entonces el cateto puesto va a ser 1 sobre hipotenusa, que vale 2. ¿Cuánto va a valer el coseno? Bueno, el coseno va a valer el cateto adyacente, que sería la raíz de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Entonces es raíz de 3 sobre 2. El radical está arriba, entonces así se queda, ya no hay que hacer nada. Ahora, ¿qué va a pasar con las funciones trigonométricas de 60 grados? Bueno, pues puedo utilizar el mismo triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este sigue valiendo 60 grados. Lo único que hay que tener cuidado es ver cuál ahora es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto sería esto, que es raíz de 3, y el cateto adyacente sería 1. Entonces, el seno de 60 grados es cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Entonces queda raíz de 3 sobre 2. Y el coseno sería el cateto adyacente, que sería 1 sobre raíz de 2. ¿Sale? Bueno, en el taller les voy a dejar calcular el resto de las funciones trigonométricas de estos ángulos trascendentales. ¿Qué va a pasar con los ángulos negativos? Bueno, si ustedes recuerdan, los ángulos, si nosotros tenemos aquí nuestro relojito, las manecillas del reloj giran hacia abajo, giran en esta dirección. Nuestros ángulos positivos se calculan en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos aquí y en sentido contrario a las manecillas del reloj, aquí nosotros vamos a contabilizar 90 grados. Si nosotros contabilizamos el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, entonces voy a tener un ángulo que se contabiliza de la misma forma, pero ahora a este le voy a poner un signo negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo este ángulo, voy en las manecillas del reloj y cuento 270 grados, pero este va a tener un signo negativo, ¿sale? Ahora yo me voy a dar cuenta que si contabilizo de esta manera menos 270 grados, voy a llegar a la misma posición de 90 grados. Entonces, yo voy a utilizar la función trigonométrica de 90 grados para calcular el seno de mi ángulo negativo o de mi función trigonométrica negativa. Entonces, en este caso, como yo llego al 90 grados, el seno de menos 270 grados va a ser igual al seno de 90 grados y esto yo ya lo había calculado, que era 1. El coseno va a ser igual al coseno de 90 grados, y este también yo ya lo había calculado. Nosotros hasta ahora hemos visto las funciones trigonométricas de ángulos. Entonces, para nosotros poder calcular las funciones trigonométricas de números reales, necesitamos tener una definición. Entonces, vamos a definir primero cómo se comporta la función trigonométrica de un número real del seno. Y el seno, la función seno se define como el seno de ángulo t en radianes. La función seno va a tener un dominio de menos infinito a infinito, es decir, que yo voy a tener definida la función en toda la recta de los reales. Su imagen va a ser de menos 1 a 1 y va a ser periódica. Más adelante voy a explicar a qué me refiero con periódica y también va a ser continua. También más adelante del curso vamos a dar una definición formal de lo que es continuidad,
Pero de momento ahorita les voy a dar una idea intuitiva de a qué me refiero en el caso de la función seno. Entonces, aquí nosotros podemos ver una tabla donde tenemos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente de los ángulos trascendentales. Entonces, si nosotros trazamos una gráfica de estos puntos, es decir, en radianes todo, es decir, que si yo me posiciono en 0 radianes, entonces el seno va a valer 0. Si me posiciono en pi sextos radianes, que va a ser este punto, yo voy a tener que el seno vale 1/2. Y así sucesivamente, yo puedo trazar todos estos puntos en la recta de los reales. Entonces, como sabemos que nuestra función es continua, es decir, que yo no voy a tener un salto de repente entre puntos, entonces yo puedo trazar una línea suave entre estos puntos. Y así mi función seno va a quedar como la línea verde que tengo aquí. Bueno, ahora hay que observar que si yo tengo este comportamiento de 0 a 2pi, si yo trazo mi función seno en lo que queda de la recta, yo voy a tener un comportamiento similar cada 2pi. Entonces, eso significa que mi función va a ser periódica y que su periodo va a ser de 2pi. Es decir, que cada ciclo va a valer 2pi. ¿Qué va a pasar con la función coseno? Bueno, la función coseno se va a comportar de manera similar si nosotros hacemos la misma gráfica con ayuda de esa tabla que les mostré. Voy a tener que la función coseno, que va a ser esta gráfica azul, va a tener un comportamiento similar, es decir, va a ser una función periódica, va a ser una función continua y también va a tener una imagen de -1 a 1. Es decir, que si yo encierro estas funciones, ambas, en una banda que va de -1 a 1 en y, mi imagen va a estar dada por estos valores, es decir, de -1 a 1. Entonces, ambas funciones, tanto el seno como el coseno, van a tener un comportamiento muy similar. La única diferencia es que la función coseno va a estar desplazada menos pi medios, es decir, va a estar desplazada hacia la izquierda pi medios. Para el caso de la función tangente, anteriormente vimos que tenía asíntotas, es decir, que no está definida para ciertos valores ya que tiende a infinito o a menos infinito dependiendo de qué lado nos acerquemos. Esta función también va a ser una función periódica. Observemos que parece como una cúbica, nada más que esta tiene asíntotas y crece muy rápido. Va a tener una periodicidad de pi y su imagen va a estar de menos infinito a infinito. Va a estar definida, esta no es una función continua, y va a estar definida en todos los reales a excepción de pi n. ¿Sale? Ustedes en su casa, si tienen la oportunidad de hacerlo en una graficadora o de utilizar un programa que haga gráficas, si pueden, van a graficar el resto de las funciones trigonométricas para que ustedes vayan viendo el comportamiento y puedan más adelante bosquejar las funciones trigonométricas que van a estar desplazadas tanto en amplitud como en la traslación. Y vamos a ver el comportamiento de la periodicidad y de la amplitud. ¿Sale? Y bueno, ya saben que espero sus dudas. Cualquier duda que ustedes puedan tener, las pueden comentar en el foro. Y cualquier cosa seguimos en contacto.